Cuando uno vive lo suficiente, se da cuenta de que hay historias que no se apagan, historias que resisten el paso del tiempo como una antorcha encendida que ninguna tormenta puede apagar. Y entre todas esas historias que la humanidad ha contado alrededor de fogatas, templos, desiertos y ciudades, hay una que siempre vuelve con fuerza, como si las llamas mismas quisieran recordarla. Es la historia de 3 hombres que enfrentaron un fuego más grande que cualquier horno de esta tierra, y de un Dios que entró con ellos al corazón de las llamas. Esta historia nació en Babilonia, un imperio tan imponente que cada uno de sus muros parecía desafiar al cielo. Sus calles eran un océano de voces, colores y aromas. Había comerciantes que venían de tierras lejanas, sacerdotes que adoraban a dioses de piedra, soldados con armaduras brillantes y sabios que discutían sobre estrellas, magia y secretos antiguos. Babilonia era la potencia del mundo, y su rey, Nabucodonosor, no era solo un gobernante, era el hombre más temido de la tierra. En esa ciudad gigantesca, entre jardines colgantes, templos inmensos y palacios de mármol, vivían 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Sus nombres originales habían sido cambiados al llegar como cautivos, pero aunque Babilonia les había cambiado el nombre, no pudo cambiarles el corazón. Ellos seguían perteneciendo al Dios Altísimo, el Dios de Israel, el que hizo los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Los 3 eran cercanos a Daniel, el profeta que interpretaba sueños y descifraba misterios. Juntos habían visto cosas que nadie más veía, señales, prodigios y respuestas que solo un Dios vivo puede dar. Quizás por eso, aunque estaban lejos de su tierra, nunca dudaron de quién eran ni de quién era su Dios. Nabucodonosor reinaba con gloria, riqueza y orgullo. Un día, después de conquistar varias naciones, el rey decidió construir una estatua gigantesca de oro puro. La levantó en la llanura de Dura, un campo inmenso donde nada interrumpía la vista. La estatua brillaba bajo el sol como una estrella caída del cielo. Era tan alta que las personas parecían hormigas frente a su inmensidad. Pero la estatua no era solo un monumento, era un desafío. Un decreto. Una declaración de poder. Nabucodonosor reunió a todos los gobernadores, consejeros, sabios, jueces, administradores y oficiales del reino. Miles de personas se reunieron en aquella llanura. El aire estaba cargado de humedad y polvo, pero también de curiosidad y miedo. Y entonces, el heraldo del rey proclamó con voz que retumbó entre los montes: pueblos, naciones y lenguas, cuando escuchen el sonido de la trompeta, del arpa, de la flauta y de todos los instrumentos, deben postrarse y adorar la estatua de oro que el rey ha levantado. El que no se incline será arrojado inmediatamente al horno de fuego ardiente. El murmullo que siguió fue inmenso. Algunos lo consideraban justo, otros lo tomaban como una locura. Pero todos sabían una cosa: nadie desafía al rey y vive para contarlo. Llegó el día de la ceremonia. El sol maldecía la tierra con su calor. Miles de hombres y mujeres llenaban la llanura. Soldados con lanzas vigilaban cada movimiento. Los músicos afinaban sus instrumentos. El brillo de la estatua cegaba. La orden fue clara. La música comenzó. Las trompetas rugieron como un trueno. Y en un instante, una multitud entera cayó de rodillas. Un mar de cuerpos inclinados ante una figura de oro. Pero en medio de aquella alfombra humana, hubo 3 sombras que no se movieron. 3 hombres que no doblaron su espalda. 3 hombres que no inclinaron su rostro. 3 hombres que no temieron el poder humano porque reconocían un poder mucho mayor. Sadrac, Mesac y Abed-Negó permanecieron de pie, como columnas de piedra en un océano de arena. Los caldeos, siempre atentos para acusar a los hebreos, corrieron al rey con sonrisas venenosas. Majestad, hay unos hombres que no obedecieron tu mandato. La furia del rey fue inmediata. Sus ojos ardieron con un fuego más brillante que el horno mismo. Trajeron a los 3 jóvenes ante él. En la sala del trono,
donde columnas inmensas sostenían el techo y antorchas de aceite iluminaban los mosaicos dorados, Nabucodonosor los miró con desprecio mezclado con sorpresa. Él los conocía. Sabía de su inteligencia, de su disciplina, de su honestidad. Pero ahora estaban desafiando su autoridad frente a todo el imperio. ¿Es verdad que no adoraron la estatua?, rugió el rey. Les daré una última oportunidad. Cuando suene la música, inclínense. Y si no lo hacen. Hizo una pausa, y su voz bajó como un cuchillo. No habrá Dios que los libre de mi mano. El silencio que siguió fue tan pesado que ni las antorchas se atrevieron a crepitar. Pero los tres jóvenes no temblaron. No se miraron entre ellos. No dudaron. Habían decidido esto mucho antes, quizás desde niños, cuando sus madres les enseñaron a adorar solo al Dios vivo. Y entonces respondieron con una voz firme que se clavó en el corazón del rey. No necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si nuestro Dios quiere librarnos del fuego, lo hará. Pero aunque no lo hiciera, igualmente no adoraremos la estatua que has levantado. La sala entera se heló. Esa última frase, aunque no lo hiciera, era más poderosa que cualquier milagro. Hablaron no por arrogancia, sino por fe. Por lealtad. Por convicción. El rey explotó. Ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo normal. Los soldados más fuertes del ejército fueron llamados para atar a los 3 hombres y arrojarlos al fuego. El horno era tan grande que parecía una montaña hueca devorando madera y aceite. Las llamas rugían como bestias hambrientas. El calor era tan insoportable que los guardias que se acercaron demasiado murieron instantáneamente. Sadrac, Mesac y Abed-Negó fueron arrojados dentro, y el mundo contuvo el aliento. Pero ahí, justo ahí, en lo profundo de esas llamas asesinas, ocurrió lo imposible. El rey, que había ido a observar la ejecución, frunció el ceño. Algo no le encajaba. Dio unos pasos hacia el horno, protegiéndose de las ondas de calor. Miró. Y sus ojos se abrieron con un terror que nunca había sentido en su vida. «Espera, no arrojamos a 3 hombres atados», gritó. «Sí, rey». «Entonces, ¿por qué veo a 4 hombres, sueltos, caminando dentro del fuego, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses?» No habían caído al fuego. No estaban ardiendo. Estaban caminando. Caminando dentro de un horno ardiente como quien pasea por un jardín a la luz del atardecer. El cuarto hombre, ese ser imposible, ese enviado divino, tenía una luz que no era de este mundo. No temía al fuego. Caminaba entre las llamas como si fueran pétalos. Ese ser, esa figura celestial, era la prueba viva de que Dios no solo observa desde el cielo, sino que entra en el fuego con los suyos. El rey temblaba. Por primera vez en su vida, se sintió pequeño. Sadrac, Mesac, Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí. Gritó desesperado. Ellos salieron. Sus pasos fueron lentos, firmes, claros, como si emergieran de otra dimensión. Los gobernadores, jueces y oficiales se acercaron corriendo. Los tocaron, los revisaron, olieron su ropa. No había ni olor a humo. Ni un solo cabello chamuscado. Su ropa estaba intacta. El fuego no había podido tocarlos. Ese día, toda Babilonia supo que había un Dios que gobierna por encima de reyes, imperios y hornos ardientes. Nabucodonosor cayó en cuenta de que, aunque era el hombre más poderoso de la tierra, había encontrado a alguien más poderoso que él. Por eso proclamó a toda voz: «No hay Dios que pueda salvar como el Dios de estos hombres». Y así, la historia de 3 jóvenes que prefirieron morir a traicionar su fe se convirtió en una llama que lleva miles de años encendida. Porque esta historia nos recuerda algo que muchos olvidan. Dios no siempre apaga el fuego, pero siempre entra contigo en él. Y cuando Dios está dentro del horno contigo, no importa cuán grande sea la llama,
El fuego nunca tendrá la última palabra.